De acuerdo. Vamos a analizar esto a fondo. La historia que todo el mundo conoce empieza en marzo de 2003. La invasión de Irak. Exacto. A ver, las razones que nos dieron a todos, las oficiales, eran muy claras, ¿no? Sí, las de siempre. Que si armas de destrucción masiva, que si había que derrocar a Saddam Hussein, la lucha contra el terrorismo, en fin. Pero los documentos que tenemos hoy sobre la mesa sugieren una historia completamente distinta. Una que se movía por debajo de todo ese ruido, de toda la prensa. Claro. Y nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda, la verdad. ¿Y si la guerra no fue más que la tapadera, la cortina de humo perfecta para una misión que no tenía nada que ver con la política, sino con algo mucho, mucho más antiguo? Es una pregunta potentísima, porque para empezar a responderla hay que entender dónde estamos pisando. O sea, el Irak de hoy es la antigua Mesopotamia. La cuna de la civilización, ni más ni menos. Exacto. La tierra de los sumerios. Y en su ciudad más importante, Uruk, reinó un personaje que está a caballo entre la historia y la leyenda, Gilgamesh. ¿Gilgamesh? Según la lista de reyes sumerios, fue el quinto rey de la ciudad. O sea, una persona real que con el tiempo se convirtió en un mito. Bueno, un mito colosal. Un mito que, según describen las fuentes, era de todo menos normal. Estamos hablando de un semidios. Ajá. Hijo de un rey sacerdote y de la diosa Ninsun. Y las cifras que le atribuyen son de locos. Una fuerza sobrehumana y, ojo, una altura de casi 5 metros. 5 metros. Es el protagonista de la Epopeya de Gilgamesh, que es básicamente el relato escrito más antiguo que conservamos, de hace casi 5.000 años. Exacto. Y es fundamental tener esa figura en mente, la de un rey casi mitológico, porque nos lleva directos a un momento clave que ocurre justo antes de que estalle la guerra. A principios de 2003. Justo. Una expedición de arqueólogos alemanes está trabajando allí y de repente anuncian algo que podría cambiar los libros de historia. Afirman haber encontrado indicios muy claros de la localización de la ciudad entera de Uruk. ¿Que ya es increíble de por sí? Ya era increíble, sí. Pero es que dentro de la ciudad creían haber encontrado la tumba del propio Gilgamesh. Espera, un momento. ¿Encontrar la tumba de un personaje de hace 5.000 años que es casi un mito? Sí. ¿Eso es como encontrar la tumba del rey Arturo? ¿Cómo estaban tan seguros? O, bueno, al menos tan esperanzados. Pues aquí viene lo fascinante. El hallazgo encajaba como un guante con lo que describe el texto antiguo. ¿En la propia epopeya? La propia epopeya. Cuenta, con todo lujo de detalles, que Gilgamesh fue enterrado en una tumba construida bajo el mismísimo lecho del río Éufrates, después de que las aguas se separaran tras su muerte. Ajá. Y la estructura que los magnetómetros del equipo alemán detectaron bajo tierra, pues se correspondía con esa descripción. Era una estructura enorme, con patios, jardines, cámaras funerarias, justo donde el antiguo cauce del río debía pasar. O sea que no era una simple suposición, tenían datos. Tenían datos. Datos que cuadraban con el texto más antiguo de la humanidad. Es una locura. Totalmente. De hecho, tenemos una cita de Jörg Fassbinder, uno de los arqueólogos del proyecto, que en ese momento dijo, con mucha cautela, eso sí. Claro, me imagino. No quiero afirmar con rotundidad que se trate de la tumba de Gilgamesh, pero se parece mucho a la descrita en la epopeya. Imagínate el revuelo. Uf, la noticia del siglo. La noticia de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia empieza a difundirse, por todas partes. Parecía que iba a ser la historia del año, ¿verdad? Del año, de la década. Sin duda. Exacto, parecía. Pero entonces, de la noche a la mañana, silencio absoluto. Desaparece de los medios. ¿Cómo que desaparece? Sí, las agencias de noticias dejan de informar, las webs que lo publicaron eliminan los artículos, y la razón que se da es, cuanto menos, una coincidencia asombrosa. Se anuncia el inicio inminente de la guerra y todas las excavaciones en Irak se tienen que detener. Por seguridad. A ver, que esto es muy fuerte. Justo en el momento en que están a punto de, quizás, desenterrar a un rey legendario de 5 metros, estalla una guerra que, convenientemente, paraliza esa excavación. La palabra coincidencia aquí se queda un poco corta, ¿no? Desde luego. Y es esa coincidencia tan perfecta la que alimenta la teoría alternativa que exploran estas fuentes. Una teoría que sugiere que la guerra no fue una casualidad, sino la excusa perfecta. La cortina de humo. La cortina de humo necesaria para que un grupo muy específico pudiera acceder a lo que se acababa de encontrar, o a lo que ya se sabía que estaba ahí.
Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña. Porque si sigues esa lógica, esperarías que el primer movimiento de las tropas fuera asegurar objetivos militares, ¿no? Palacios, bases aéreas... En lo normal en una invasión, sí. Pero la fuente que tenemos, que cita al autor Steve Quayle, dice algo muy, muy distinto. Dice que el primer lugar al que se dirigieron las tropas estadounidenses al entrar en Bagdad no fue ningún objetivo estratégico de ese tipo. Fue el Museo de Ilaq. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que con toda una ciudad en guerra, en pleno caos de una invasión, el primer objetivo de las fuerzas armadas más poderosas del mundo fue un museo? Un museo. Eso rompe cualquier protocolo militar que yo conozca. ¿Cómo justifican eso las fuentes? Pues según los documentos no fue para nada una decisión improvisada. Apuntan a una supuesta reunión top secret que habría tenido lugar unos 6 meses antes de la invasión. Ajá. Y los asistentes a esa reunión son una mezcla de lo más peculiar. Estaban el presidente Bush, altos mandos como Rumsfeld y Powell, pero junto a ellos, y esto es clave, había representantes de multimillonarios coleccionistas privados de arte, Vale. y atención, miembros de una organización llamada Fellowship Foundation. ¿Y quiénes son exactamente? Porque el nombre no me suena de nada. ¿Qué interés podría tener un grupo así en tablillas sumerias? Parece, no sé, una conexión un poco rara. En el texto los describen como un grupo muy influyente de cristianos fundamentalistas, con una visión muy particular de la historia bíblica, antediluviana. Su interés, según la fuente, no sería puramente artístico, ¿sabes? Claro. Buscarían artefactos que confirmasen sus interpretaciones de los textos sagrados, objetos con un poder, un significado, que va más allá de lo histórico. Vale. La idea es que en esa reunión se puso sobre la mesa qué tesoros habían en Irak, y no precisamente los que estaban en las vitrinas del museo. Claro, se hablaba de lo que no se veía. Exacto. El tema central eran los hallazgos de las recientes excavaciones que el propio Saddam Hussein había estado financiando con una fortuna. Todos esos artefactos recién descubiertos, según la fuente, no estaban en exposición. ¿Y dónde estaban? Bajo 7 llaves en los sótanos del museo. Y fue precisamente a esos sótanos a donde se dirigió una unidad especial de soldados el primer día de la invasión. Y claro, la pregunta es, ¿cómo sabemos, o cómo sugieren las fuentes, lo que pasó ahí abajo? Porque supongo que no había periodistas tomando notas, vamos. No, desde luego que no. Y aquí las fuentes se apoyan en un testimonio muy concreto y muy detallado, el del doctor Thomas Orne, un doctor en historia antigua. Vale. Él relata una experiencia que parece sacada de una película de espías. Cuenta que recibió una llamada a las 3 de la madrugada. Del conservador del Museo Nacional de Irak, un colega suyo. Estaba aterrorizado. Le dio una contraseña temporal para acceder a unas galerías virtuales privadas del servidor del museo y le suplicó que viera y descargara todo lo que pudiera porque el mundo tenía que saberlo. O sea que el conservador, en mitad de la invasión, se las arregló para contactar con un colega fuera y darle acceso a las cámaras de seguridad o algún tipo de archivo visual. Algo así. Orne, como buen académico, lo primero que hizo fue verificar la autenticidad del dominio, de las páginas. Claro, para asegurarse de que no era una trampa. Exacto. Y cuando confirmó que era real y entró, se encontró con cientos de imágenes. Aparentemente de las cámaras internas, que documentaban la llegada de las tropas. Vio a los soldados rodeando el museo, vio cómo el embajador estadounidense se reunía con ellos, y con una mujer vestida con ropa tradicional iraquí. ¿Una mujer? ¿Qué papel jugaba ella? Parecía ser la guía. Según el relato de Orne, esta mujer los conduce por una puerta trasera, una zona prohibida al público, y bajan por una escalera muy empinada que se adentra en las profundidades del museo, a los sótanos. Ajá. Y la descripción que hace Orne de lo que ven las cámaras ahí abajo es la fantasía de cualquier historiador. Describe la sala como algo estilo Indiana Jones. Vaya. Un almacén gigantesco, polvoriento, lleno hasta los topes de oro, plata, joyas, miles de tablillas cuneiformes y cientos de cajas de madera selladas. Un tesoro que Saddam había acumulado y que el mundo no sabía que existía. Vale, pero entonces todo esto se basa en el testimonio de esta única persona, del doctor Orne, que vio unas imágenes que nadie más ha visto. Porque, por fascinante que sea, la teoría se sostiene sobre este único pilar, lo que la hace tan intrigante como frágil. Es una observación crucial. Y sí, la fuente deja claro que el testimonio de Orne es la pieza central de esta narrativa. No hay una verificación independiente de esas imágenes. Claro. Lo que se expone es su relato,
el de un académico que asegura haber visto estas pruebas. Y según su relato, lo que pasó después fue todavía más extraño. Los soldados empiezan a abrir las cajas, a catalogar lo que hay dentro, pero Orne, al analizar las fotos, se da cuenta de un cambio radical en sus expresiones. ¿En qué sentido? Dejan lo que están haciendo y se centran en unas cajas muy específicas. ¿Qué tenían de especial? Su tamaño. Las describe como 3 veces más grandes que un ataúd normal. Uf. Y lo más curioso es que, cuando los soldados las abren, miran dentro y no sacan nada. Sus caras, según Orne, son de puro desconcierto, de asombro. Se quedan paralizados mirando el interior. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan ahí mirando? ¿No? Llaman al embajador, que se acerca a ver qué ha provocado esa reacción. Echa un vistazo al interior de una de las cajas y su reacción es inmediata. Ordena que las vuelvan a sellar al instante. Máxima prioridad. Vaya, las imágenes siguientes, según Orne, muestran a 4 soldados, uno en cada esquina, levantando cada caja con un esfuerzo visiblemente enorme, lo que indicaba que pesaban una barbaridad. O sea, lo que fuera que había ahí dentro era grande y pesadísimo. Inmenso y denso. Con muchísimo trabajo suben esas cajas por la escalera y las cargan directamente en helicópteros de transporte pesado que estaban esperando fuera. ¿Y se van? Y, según se ve, esos helicópteros despegan de Bagdad de forma inmediata. Al ver toda esa secuencia, la conclusión a la que llega el Dr. Orne, según la fuente, es inequívoca. Saddam Hussein había encontrado algo. Algo gordo. Algo de un valor incalculable que el gobierno estadounidense quería a toda costa. Hasta el punto de organizar una operación encubierta en mitad de una guerra. Y la pregunta del millón, obviamente, es ¿qué demonios había en esas cajas? Claro. El documento especula con la posibilidad más directa, la que conecta todos los puntos que hemos mencionado. Si se acababa de descubrir la posible tumba de Gilgamesh, y la epopeya lo describe como un gigante de 5 metros, las cajas de tamaño descomunal... Esas cajas podrían haber contenido sus restos, su cuerpo. Un momento. Encontrar el cuerpo de un gigante de hace 5.000 años, eso no solo reescribiría la historia, reventaría por los aires nuestra comprensión de la biología humana, de la evolución. Desde luego. Sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, sin discusión, y precisamente por eso la fuente sugiere que sería algo que jamás se haría público. Conecta este supuesto evento con un patrón más amplio de presuntos encubrimientos históricos. Ah, claro. Menciona, por ejemplo, las viejas acusaciones contra el Instituto Smithsonian de haber destruido esqueletos de gigantes encontrados en Norteamérica en el siglo XIX. O cómo, supuestamente, el Museo de Malta oculta al público cráneos alargados que no encajan en la anatomía humana conocida. Lo presenta no como un hecho aislado, sino como parte de una política de ocultación. De ocultar todo lo que desafía la narrativa oficial. Exacto. Vale, esa es una teoría. Pero, ¿hay otras? El propio Dr. Orne, el testigo, ¿qué pensaba que había visto? Y aquí la cosa se vuelve aún más especulativa. Orne tenía otra teoría. Él creía que no se trataba solo de un cuerpo, por muy extraordinario que fuera. No, especulaba que en esas cajas había algo más. Una pieza de tecnología antigua. Una tecnología increíblemente avanzada. Él usa la palabra llave. Una llave. Una llave que en un sentido literal o figurado podría abrir una puerta o un portal. Uf, eso ya suena a ciencia ficción pura y dura. Una llave para un portal. Pero el documento intenta anclar esta idea en algo más tangible, ¿no? Sí, intenta darle un contexto. Plantea una reflexión interesante. ¿Cómo explicamos los saltos tecnológicos tan brutalmente rápidos que hemos vivido? Ya. Pensemos en el paso del teléfono fijo al smartphone y a Internet en apenas unas décadas, o el salto en la computación, en la genética. Es verdad. El texto sugiere la posibilidad de que no todo sea innovación pura, que no partamos siempre de cero. Plantea la idea de que parte de nuestro progreso podría ser conocimiento recuperado. Tecnología recuperada. Tecnología de una civilización anterior muy avanzada que, una vez redescubierta y descifrada, acelera nuestro desarrollo de forma exponencial. Y lo que es verdaderamente potente de esta idea no es si es cierta o no, sino lo que revela sobre nuestra propia percepción. La fuente nos obliga a preguntarnos si somos tan innovadoras como creemos, o si simplemente estamos redescubriendo un manual de instrucciones perdido. Ese es el verdadero punto aquí. Exactamente. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, para recapitular, tenemos 2 historias sobre la mesa que no podrían ser más distintas. Por un lado, la narrativa oficial de la guerra de Irak.
Armas de destrucción masiva, un tirano. Una historia que con los años se ha demostrado que tenía, como mínimo, muchos agujeros. Y por otro lado, tenemos la historia que se teje en estas fuentes. Una narrativa que conecta un descubrimiento arqueológico que podría cambiar el mundo. ¿La tumba de Gilgamesh? Con el estallido de una guerra perfectamente sincronizada para detenerlo. Y una operación militar que desde el primer día se centra en el lugar exacto donde se guardaban los tesoros de esa excavación. Se traza una línea de puntos que dibuja una imagen muy, muy diferente. Y hay que insistir, por supuesto, en que aquí solo estamos exponiendo el contenido de esos documentos, conectando los puntos que ellos mismos presentan. No estamos validando la teoría, sino explorando la estructura de este relato alternativo para que la gente pueda formarse su propia perspectiva. Para terminar, la fuente nos deja con una reflexión final que va más allá de Irak. Menciona cómo lugares como Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo monumental de hace 12.000 años que está reescribiendo la prehistoria. Ajá. Propio secado del río Éufrates, que está dejando al descubierto ruinas antiguas que llevaban milenios sumergidas, nos están mostrando capítulos de nuestra historia que creíamos perdidos para siempre. Y esto nos lleva a la pregunta final. Una idea para darle vueltas. Adelante. Si consideramos por un momento la posibilidad de que civilizaciones antiguas tuvieran conocimientos o tecnología que hoy nos parecen imposibles, ¿qué otros grandes eventos de la historia, qué otras guerras, revoluciones o descubrimientos podrían tener una explicación oculta? Una explicación que quizá no está esperando a ser descubierta bajo la arena, sino a ser recuperada por aquellos que ya saben dónde buscar el secreto.